Bien, buenas tardes, tengan todos. Damos gracias al Señor porque nos permite ahora reunirnos para nuestra clase de escuela dominical. También saludamos a los que van a estar participando de esta lección por el internet. Esta es la clase para congregados o nuevos miembros de nuestra iglesia. La lección de hoy lleva por título El caminar diario. El caminar diario. Y les invito entonces que vayamos al Padre en oración para buscar su dirección para este estudio. Padre, nosotros te damos gracias en este momento por la oportunidad de estudiar tu palabra, la Biblia. Rogamos la asistencia y dirección de tu Santo Espíritu para este estudio y tu guía. En Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, como decía anteriormente, esta lección lleva por título El caminar diario y probablemente la hagamos en 2 o 3 semanas porque tiene mucho contenido. Como hemos dicho anteriormente, los cristianos bíblicos no tenemos credo, o sea, no tenemos un conjunto de creencias definidos como lo hacen las iglesias protestantes y las iglesias católicas romanas, sino que nosotros tenemos la Biblia como única y suficiente palabra de Dios, que es infalible, inerrante y única regla de fe, práctica y conducta. Cuando nosotros estudiamos las páginas de la Biblia, descubrimos que el cristianismo bíblico no es tener un credo, sino que es tener una relación personal con una persona. ¿Y esa persona quién es? Jesucristo, Dios. Amén. Cuando nosotros recibimos al Señor como nuestro Salvador personal, le recibimos como una persona real en nuestros corazones. O sea, Dios no es una ilusión, Dios no es alguien abstracto, Dios es una persona real como lo es usted, como lo soy yo. Y el cristianismo se trata de eso, de tener una relación personal con este Señor. Ahora, la relación personal se mantiene por medio de la comunicación. Cada cristiano necesita un caminar diario con su Señor para disfrutar de las grandes bendiciones que Dios tiene preparado para nosotros. Si nosotros queremos andar con Cristo, conforme a Cristo, según la voluntad de Cristo, es necesario entonces que nosotros nos relacionemos con Él, que nosotros mantengamos una sana comunicación con nuestro Señor. Para que haya comunicación tiene que haber diálogo. O sea, tengo yo que hablar con Dios y tengo yo que desarrollar la capacidad de ¿qué? De escuchar a quién? A Dios. Vamos a ver que los requisitos vitales para tener, vamos a ver a continuación los requisitos vitales para tener un tiempo de comunión diaria. ¿Cuáles son esos requisitos para tener un buen caminar diario con nuestro Señor? Hay un número de requisitos que son esenciales para un buen crecimiento físico. Por ejemplo, para uno crecer físicamente uno tiene que alimentarse, tiene que asearse, tiene que cuidar su cuerpo, etcétera, etcétera. Exactamente igual ocurre en la vida cristiana. Para tener un buen caminar diario y una buena condición espiritual delante de Dios, pues tiene que haber ejercicios espirituales que me permitan fortalecerme. Este estudio tocará dos cosas vitales que usted necesitará para su caminar diario con Dios. El primero de ellos es el estudio de la Biblia. Es el momento en el cual Dios me habla a mí como creyente. Recuerde, si la Biblia es palabra de Dios y yo quiero escuchar a Dios, quiero comunicarme con Dios, quiero que Dios me hable, ¿a dónde tengo que ir? A la Biblia. Por eso es importante que todo hijo de Dios, que todo cristiano tenga cada día un tiempo de estudio bíblico, un tiempo en el cual estudia la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios, porque ese es el momento en el cual Dios nos habla. Ese es el momento en el cual Dios nos está diciendo cómo vivir, qué hacer, etcétera, etcétera. La otra parte de la buena comunicación es hablar con Dios. Y el medio que Dios nos ha dejado para hablar con Él es la oración. Entonces, un creyente que tiene un buen tiempo con Dios, un creyente que camina con Dios, es aquel que estudia la palabra e invierte tiempo ¿para qué? Para orar. Eso es vital.
Mi pregunta para usted en esta tarde es esta. ¿Estás tú leyendo la Biblia diariamente? ¿La estás estudiando? ¿Estás orando diariamente? Si no lo están haciendo, es momento de que entonces cada uno de ustedes busque un plan de estudiar la Biblia y tome la decisión de apartar un tiempo cada día para estudiar la palabra de Dios y para orar, porque eso es lo que nos va a permitir permanecer firmes espiritualmente en los caminos del Señor. Ahora, surge una pregunta a la cual le vamos a dar respuesta a la luz de la Biblia. ¿Cuándo debo caminar con Dios? ¿Cuándo debo caminar con Dios? ¿Qué usted cree? ¿Solamente el domingo cuando vengo al culto? Siempre. ¿Solamente el miércoles? ¿Solamente en las mañanas? Cada momento de nuestra vida debo caminar con Dios. Es un hecho que nuestro caminar con el Señor necesita entonces ser constante. Es cada momento. Vamos a buscar algunos ejemplos bíblicos y le invito a que vayamos a Josué capítulo 1 versículo 8. Josué capítulo 1 versículo 8. Josué 1, 8. Un libro bien conocido por nosotros. Y vamos a ver qué nos dice este pasaje. Josué 1:8. ¿Ya están todos ahí? Dice de esta manera. ¿Ya, Andrés? Dice así. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Según ese pasaje de la Biblia, ¿qué debía estar en la boca del creyente? La palabra de Dios. Muy bien. Y se debe meditar en ella, ¿cuándo? Día y noche. Quiere decir que el caminar con Dios es constante. El creyente debe estar dispuesto para oír la voz de Dios a través de su palabra día y noche. ¿Cuáles son las razones por las cuales debe ser esto? El versículo 8 lo dice. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Para qué debo entonces meditar en la palabra? Para practicarla, para ser conforme a lo que ella ha dicho. Díganme algo, ¿qué es mejor? ¿Recordar la escritura en la mente y ser capaz de dar una explicación de un pasaje de la Biblia y vivir como se nos da la gana? ¿O quizás no saber explicarlo tanto, pero practicar lo que hemos leído? Practicarlo, muy bien, porque Dios se complace más de los que obedecen la palabra que de aquellos que quizás tengan un conocimiento intelectual y no ponen por práctica lo que la verdad de Dios dice. Dios quiere que nosotros estudiemos la palabra. Ahora, si yo quiero agradar a Dios, quiero obedecer a Dios, quiero vivir conforme a Dios, entonces yo tengo que ser alguien que estudia la palabra de noche. Por eso es tan importante para la vida cristiana. Mire, a veces la gente no sabe qué decisiones tomar en la vida. ¿Y saben por qué no saben? Valga la redundancia, porque no estudian la palabra, tienen que estar preguntándole a otros. A veces tenemos momentos difíciles y no sabemos cómo enfrentarlo, y la razón es porque no han estudiado la palabra y no saben cómo Dios trabaja, cómo Dios es, cómo Dios abre puertas, cómo Dios bendice, no saben conducirse. A veces las personas tienen ciertas tentaciones y no saben cómo enfrentarlas. ¿Y a qué se debe muchas veces? A que no han estudiado lo suficiente la palabra de Dios. Por eso es tan importante estudiar la palabra, porque cuando yo conozco, si la Biblia me revela a Dios, entonces me muestra cómo es Dios, y yo aprendo cómo es Dios, y yo aprendo cómo tomar decisiones, y yo aprendo por la Biblia el consejo de Dios, yo voy a saber vivir, voy a saber cómo enfrentar tentaciones, cómo tomar decisiones, voy a saber cómo actuar en cada circunstancia de la vida. Por eso es importante el estudio diario de la Biblia. Y cuando hablamos de estudio diario no nos estamos refiriendo a preparar un sermón para predicarlo. No, me estoy refiriendo a esa lectura y a esa meditación de la palabra que me permite
sacar enseñanzas. Por ejemplo, a veces pensamos que meditar en la palabra es escribir todo un sermón. No es eso. Yo recuerdo mi abuela constantemente me decía, yo leo la Biblia y no la entiendo. Una vez le dije, yo te voy a demostrar que tú sí entiendes la Biblia. Le dije, ¿tú robarías? Mi abuela me dice, no, de ninguna manera. Le digo, ¿por qué? Porque la Biblia dice, no robarás. Entonces, si comprendes la palabra, porque si sabes que dice, no robarás y no robas, tú has comprendido la palabra. La Biblia es tan sencilla y tan clara que ella dice lo que quiere decir. Por ejemplo, si la Biblia dice, no dará falso testimonio, ¿qué usted entiende por eso? Que no debes dar mentira de alguien, que debes decir siempre ¿qué? La verdad. Eso es una verdad bíblica. Es una verdad bíblica. ¿Me explico dónde quiero llegar? A veces pensamos que estudiar la Biblia es pasarse 20 horas leyendo. No, no es eso. Estudiar y meditar la palabra de Dios es tomar un pasaje y hacerles preguntas al pasaje. ¿Qué dice? ¿A quién lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Para qué lo dice? ¿Qué aprendo? ¿Qué no aprendo? ¿Qué pecado tengo que evitar en mi vida? ¿Qué pecado tengo que erradicar? ¿Qué verdad bíblica aprendo? Eso es meditar la palabra y eso debe ocurrir cada día. Cada día. Cada día de nuestra vida. Dice el versículo 8 también, para que guardes, haga conforme a lo que en ella está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué hay que meditar todos los días en ella? No solo para obedecer, sino también para que todas las cosas me salgan ¿qué? Me salgan bien. Porque a veces a los creyentes les va mal en la vida, o les va mal en su caminar, porque no saben la palabra de Dios, no saben cómo enfrentar las circunstancias, etcétera, etcétera. Entonces, el mandato a José es que la palabra de Dios nunca salga de su boca, ni de su pueblo, ni de día, ni de noche. Vamos ahora a 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 17. 1 Tesalonicenses 5, 17. Entonces, fíjese, la Biblia dice que debemos de meditar en la palabra de día y de noche, o sea, continuamente. 1 Tesalonicenses 5, 17. Vamos a ver si con la oración aplica esta misma verdad, o sea, si debe de ejecutarse de la misma manera. 1 Tesalonicenses 5, 17. ¿Ya están todos ahí? 1 Tesalonicenses 5, 17. Dice así la palabra. ¿Ya están todos? Dice. A ver, espera. Hoy tengo el cerebro ciclado. No se preocupe. Dice así, lo voy a leer. Es sencillo. Este versículo usted se lo puede hasta aprender de memoria muy fácil, porque dice, orad sin cesar. ¿Qué es algo que es sin cesar? Muy bien, Chavi. Es algo sin parar. O sea, fíjese, medita en la Biblia, en la Escritura dice Josué de día y de noche, y ahora con respecto a la oración dice, orad sin cesar, o sea, sin parar. O sea, que la oración tiene que ser un estilo de vida. Quizás usted esté diciendo, bueno, es imposible que yo me pase las 24 horas del día orando. Mire, la Biblia no está diciendo aquí que te pases las 24 horas del día orando. La Biblia está queriendo enseñarnos que el cristiano tiene que desarrollar una actitud de oración continua. Voy a poner un ejemplo. Nosotros pensamos que una buena oración es aquella que es larga. No necesariamente. En la Biblia vemos que Jesús tuvo momentos de oraciones que eran muy cortos. Pero vemos que Jesús oraba en todo tiempo y por cualquier circunstancia. Voy a poner un ejemplo. Alguien le llama a usted por teléfono y le dice, estoy enfermo. No es un buen tiempo para que usted le diga, permíteme orar por ti y haga una oración.
o tenga una entrevista de trabajo y usted antes de entrar a la entrevista, usted ore al Señor diciéndole, Padre, guíame en esta entrevista y abre puertas para mí, que sea hecha tu voluntad en todo esto. ¿Me explico? Es ser capaz de orar en todo momento ante todas circunstancias. Ahora, ¿debe de ser siempre la oración con los ojos cerrados y la cabeza inclinada? No necesariamente. No necesariamente. Voy por la calle manejando, veo a alguien que debido al pecado está en droga, está en esto, en todo aquello. Una actitud de orar sin cesar es aquella que en ese momento dice, Dios, ten misericordia de gente como esta y trabaja en su vida. O sea, orar sin cesar es desarrollar la capacidad de orar en todo tiempo y por cualquier circunstancia. Entonces estamos viendo que Dios nos manda a estudiar la palabra continuamente y a orar, ¿qué cosa? Sin cesar. Entonces, si yo quiero tener un buen caminar con Dios, yo tengo que estudiar la palabra y yo tengo que dedicar tiempo ¿a la qué? A la oración. Ahora, debido a nuestras ocupaciones diarias, estudio, trabajo, etcétera, etcétera, es necesario que cada cristiano aparte un tiempo definido cada día para tener un devocional con el Señor. Mire, el cristiano tiene que aprender a administrar bien su tiempo. Esto se llama mayordomía cristiana. O sea, uno tiene que aprender a organizarse en la vida. En primer lugar, Dios es un Dios de orden. Si somos imitadores de Dios, nosotros tenemos que aprender a poner orden en nuestras vidas. Y si queremos tener un buen tiempo con Dios, uno tiene que planificar ese tiempo. Por ejemplo, si usted se levanta diariamente a las 7 de la mañana y usted sabe que después que empieza el día tiene que trabajar, tiene que atender a los hijos, tiene que hacer la comida, tiene que ir a pagar biles, tiene que hacer esto, aquello, lo otro, todo lo que tenga que hacer, de tal manera que se le va a consumir el día, es mejor que usted se levante media hora antes y dedique ese tiempo ¿a qué? A la oración y al estudio de la palabra para empezar el día con Dios. Ahora, para usted poder levantarse media hora antes, es muy saludable que usted entonces se acueste a dormir el día anterior media hora antes. El cristiano tiene que aprender a poner en orden las prioridades de su vida. Y ha de entenderse que estudiar la Biblia y orar es una prioridad tan importante como alimentarse, como asearse, tan importante como la familia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Una película o un tiempo con Dios? Entonces, si yo por ver una película estoy sacrificando mi tiempo con Dios, he de ajustar mi vida y he de aprender a eliminar la película para dedicarme tiempo ¿a qué? Al Señor. A veces estamos en el internet bubeando, en el Facebook, aquí, allá, y más entretenido con el chisme que con otra cosa. Pues elimine eso y sustitúyalo por esto otro. En esencia lo que quiero decir es esto, que a veces decimos no tengo tiempo para estudiar la Biblia ni para orar. Y en realidad sí tenemos el tiempo. Lo que pasa es que lo tenemos mal administrado o mal distribuido. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Para usted es importante alimentarse? ¿Qué pasa si usted no se alimenta? Se va a debilitar, se va a enfermar y ¿puede qué? Puede morir. Exactamente lo mismo ocurre en la vida espiritual si usted no se alimenta espiritualmente, si usted no estudia la Biblia, si usted no ora. Usted se va a empezar a debilitar espiritualmente. Cuando usted se debilita espiritualmente, Satanás gana ventaja. Vienen las tentaciones. Usted cae en el pecado y usted termina muriendo, porque dice la Biblia que el alma que pecare, esa morirá. Usted termina perdiendo la comunión con Dios y termina en ceguera espiritual, en esclavitud del pecado, termina incluso en una condición peor que antes de venir a Cristo. Porque dice la Biblia que cuando el demonio viene y ve la casa limpia, va y busca a otros 7 y viene a ser peor el estado. Por tanto, tenemos que oír el consejo de Dios que dice, medita en mi ley de día y de noche, ora sin cesar, y entonces tengo que
organizar mi tiempo para apartar uno para la oración y el estudio de la Biblia. Sea en la mañana, sea en la tarde, sea en la noche. Pero que no pase el día sin que usted ore y estudie y medite la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes están haciendo esto cada día? Sin pena. A ver, levante su mano. Si no lo están haciendo, empieza hoy. A veces pensamos que es estar una hora. No es necesariamente estar una hora. A veces es suficiente menos tiempo. De hecho, le voy a decir algo. Empiece con poquito tiempo y usted se dará cuenta que poco a poco ese tiempo va a ir aumentando. Búsquese un cuaderno. Búsquese un cuaderno y tome notas de lo que usted aprende. Si leyó orar sin cesar, ¿qué aprendo de aquí? Que debo de orar continuamente. ¿Qué va a apuntar en su cuaderno? Va a apuntar la fecha. El texto que leí, 1 Tesalonicenses 5:17. Hoy aprendí que el buen cristiano ora sin parar. Y después usted va a escribir como una especie de oración en base a lo que aprendió. Eso es un buen tiempo con Dios. Es muy sencillo. ¿Qué puede escribir usted? Dios, yo quiero ser un cristiano que ora sin cesar. Ayúdame a orar sin cesar. ¿Me explico? ¿Me explico? Primera tarea. A partir de hoy vamos a hacer tareas. Tarea número 1. Usted va a buscar un cuaderno y va a elegir un versículo bíblico cada día y va a hacer una meditación en cada versículo. Y el domingo que viene me lo va a enseñar apuntado en un cuaderno. Tiene que traerme 7 versículos. Versículos sencillos. Y me va a poner la cita y lo que usted aprendió del versículo. Vamos a ir haciendo el hábito. Recuerde, esto no lleva mucho tiempo, ¿eh? Es algo sencillo. Ahora, vamos a leer algunos textos bíblicos para ver cómo la oración y el estudio de la palabra, el encuentro con Dios, es necesario que sea diario y continuo. Vamos allí a Daniel 6 y vamos a ver un ejemplo en la persona de Daniel. Daniel 6:10. Libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Daniel 6:10. Libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Uno de los libros proféticos. Dígame amén cuando lo tenga, ¿eh? Dice así. Daniel 6:10. Dice de esta manera la palabra de Dios. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba, ¿cuántas veces? 3 veces al día. ¿Y qué hacía arrodillado? Y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. O sea que aquí vemos que Daniel tiene la costumbre ¿de qué? De orar. En este caso, 3 veces al día. ¿Cómo sabemos que él tenía la costumbre de orar 3 veces al día? Porque dice la Biblia que lo hacía como lo hacía antes. O sea que vemos un ejemplo de alguien muy ocupado. Recuerden que Daniel era un hombre muy ocupado. Era uno de los principales gobernantes de Babilonia. Era uno de los hombres más ocupados del reino. Y sin embargo,
él era capaz de apartar un tiempo para orar 3 veces cada día delante de Dios. Nosotros no estamos más ocupados que Daniel. Imagínense usted la agenda del presidente de este país. ¿Qué usted cree que será fuerte? Es una agenda ocupada. Daniel era una especie de gobernante así, y sin embargo apartaba el tiempo. ¿Saben cuándo no apartamos el tiempo? Cuando nosotros mismos no queremos. Hermanos míos, ustedes tienen que anhelar estar con Dios. Vean esto como ese tiempo de deleite, donde estoy con Dios, cara a cara con Dios, a solas con Dios. Y orar al Señor. Créanme que cuando ustedes lo hagan, van a ver cómo las cosas empiezan a cambiar en su vida. Van a ganar experiencia, van a hacerse más fuertes espiritualmente, van a madurar, van a crecer. Semana que viene voy a preguntarles, ¿tuvieron un tiempo cada día? Y voy a querer oír los testimonios. ¿Qué les enseñó Dios y cómo les ayudó? Y poco a poco ustedes van a ir viendo cómo verdaderamente es una bendición. Vamos a ver ahora con qué frecuencia leían los cristianos de Berea la palabra de Dios. Vamos a Hechos 17:11. Hechos 17:11. Libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 11. Hechos 17:11. Hechos 17:11. ¿Ya? Dice así. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. O sea, los creyentes de Berea eran más nobles que aquellos de Tesalónica. Y vamos a ver a la luz de la Biblia en qué consistía su nobleza. Dice, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando. ¿Cuándo? Cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué hacían ellos con la escritura? La escudriñaban. ¿Con qué frecuencia? Diaria. ¿Con qué objetivo? Para ver si lo enseñado era bíblico, para ver cómo hacer las cosas. Por eso es importante que usted tenga un encuentro cada día con Dios por medio del estudio de la palabra y la oración. Cuando yo oro, le estoy hablando a Dios. Cuando yo estudio la Biblia, Dios me está hablando a mí. Ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿Es importante que Dios nos hable? Es importante. ¿Es importante yo hablarle a Dios? A veces cometemos el error de ver a las personas como una especie de sacerdotes. Cada vez que tengo un problema, lo llamo por teléfono o le hablo y le digo, oye, ora por mí. ¿Y ya estás orando tú mismo? Recuerde que tenemos acceso al trono de la gracia. Podemos venir delante de Dios en oración. Y Dios anhela, y Dios quiere, y Dios espera que cada día vengamos delante de Él en oración y en estudio de la Biblia. Los que son más jóvenes no lo tengo que hacer porque si no mi padre me regaña o porque mi padre me obliga. Esto es algo que debo de aprender a hacer cada día por convicción personal, porque sé que lo necesito, porque sé que me alimenta, porque sé que es lo que agrada a Dios. Mi pregunta para ti es, ¿quieres tú agradar a Dios? ¿Quieren ustedes agradar a Dios? Si Dios te dice, ora sin cesar, y si Dios te dice, escudriña la escritura cada día, y yo quiero agradarle, entonces yo tengo que buscar el tiempo para escudriñar y orar. En el boletín de la iglesia sale publicado cada semana una lista que es cada vez más grande de motivos de oración. Ahí tiene motivos para orar, aparte de los personales. Según usted se esté sintiendo en la vida, usted puede buscar la concordancia en su Biblia y buscar pasajes bíblicos y meditar en ellos para buscar la fortaleza.
Aunque yo recomiendo, agarre la Biblia desde Génesis y léala hasta Apocalipsis. ¿Ya se leyó usted la Biblia completa? ¿Mm? Pues esa es una buena tarea. Empiece por Génesis. Empiece por Génesis y empieza a leerla. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando haya terminado, vuélvala a empezar. Cuando haya terminado, vuélvala a empezar, porque la palabra de Dios se debe meditar día y noche. No hay tiempo prescrito para que usted tenga su devoción diaria. Lo importante es que separe un tiempo. Hay quien les gusta hacerlo en la mañana, hay quien les gusta hacerlo en la tarde, hay quien lo hacen antes de dormir. Sea cual sea el tiempo que usted busque, lo importante es que usted aparte un tiempo cada día para estudiar la palabra. Por eso debes de hacerte la siguiente pregunta: ¿cuál es el mejor tiempo para yo estar a solas con Dios? Si descubres que el mejor tiempo es cuando todo el mundo está durmiendo, pues entonces aparte de ese tiempo. Si descubres que es temprano en la mañana antes de que todo el mundo se levante, mejor. Si descubres que es durante el lunch o después del lunch, cerrado en el baño, no importa, pero tenlo. Lo importante es que no pase el día sin que tú tengas un encuentro con Dios. A través de la lectura de la Biblia y a través de la oración. Puede ser después que la familia haya salido a las actividades diarias, puede ser durante el descanso para el almuerzo, puede ser cuando la familia se haya ido a dormir. Usted defina el tiempo, pero una vez que defina el tiempo, manténganlo. Trata de no cambiarlo, trata de hacerlo siempre a la misma hora. Fíjese, ¿no tiene usted un horario para desayunar, almorzar y cenar? Definido, y un horario para bañarse, y un horario para entrar a la escuela o al trabajo. Defina el tiempo. No hay cosa mejor que decir: cada día a esta hora voy a estar con Dios. Y enséñale a la gente que vive alrededor de usted que a esa hora a usted no se le debe molestar, porque usted está ¿con quién? Con el Señor. Por eso, ahí en su hoja de trabajo, en la hoja de su lección, hay un cuadro que dice: después de considerar a mi familia, mis obligaciones y mis actividades cotidianas a la luz del mandamiento claro de Dios, en este momento le prometo al Señor que separaré el siguiente tiempo todos los días para estudiar la Biblia y para orar. Si usted quiere hacer este compromiso, este pacto, este compromiso de que a partir de hoy voy a estudiar cada día y voy a leer la Biblia y voy a orar, yo le pido que usted ponga su nombre, su firma y su fecha. Si no lo va a hacer, no lo haga, no lo escriba. Recuerde que a Dios no le agrada que le prometemos cosas que después no cumplamos. Pero recuerde que usted va a ser siempre el más bendecido. Entonces, concluimos esta lección haciendo un recuento. Recuerde, Dios quiere tener una relación personal con nosotros. Cuando oramos, le estamos hablando a Él. Cuando leemos la Biblia, Él nos está hablando ¿a quién? A nosotros. Y esto nos lleva a una experiencia personal. Este orar y este estudiar la Biblia debe de ser continuo, porque la Biblia dice que hay que orar sin cesar, porque la Biblia dice que los creyentes de Berea estudiaban la Escritura cada día, y porque dice la Biblia que en la ley, en Josué, en la ley meditarás de día y de noche. Y cuando hacemos esto, dice el libro de Josué, todo nos saldrá bien y seremos bendecidos. El Señor les bendiga y seguimos la semana próxima con el estudio que lleva por título ¿Cómo debo caminar con Dios? ¿Cómo debo caminar con Dios? Bendiciones.